Bueno, lo primero, muchas gracias a la organización, antes de entrar en harina, muchas gracias a la organización por pensar que yo podía contar algo interesante, que a mí sí que me lo parece, pero normalmente pues no, como estás enfrascado en tus cosas, pues no piensas que esto pueda tener recorrido de la manera en la que lo vamos a hacer. Sí que conocía la iniciativa porque colegas de otras universidades pues me lo habían comentado y yo decía, digo, pues a ver si surge alguna vez en Burgos, y me encanta haber visto que chicos de la Facultad de Ciencias, y que además me han enganchado algunos por la clase, pero no en la Facultad de Ciencias sino en otro sitio, me dicen, no, y Alfredo, no sé cuántos. Bueno, pues así surgió la cosa y me pareció estupendo. Bueno, no os voy a explicar el título, yo creo que es mejor que veáis si tiene algo que ver con la charla, cuando la hayáis escuchado, a ver si os parece que guarda alguna relación, o pasa como en esas películas que cuando acabas dices, ¿y esto por qué le habrán puesto este nombre? Bueno, pues a ver si os parece que está razonablemente puesto. Espero que esto para pasar será así, ¿no? ¿Para dónde tengo que apuntar? El ordenador está aquí. ¿Hacia allá? Hacia la esquina. Hacia allá. Pues tendréis que darle a la tecla alguno porque esto no pasa. Espera, a lo mejor vamos a probar. A ver. Que sí. Me he salido. Bueno, lo podemos. Volvéis a la presentación. Bueno, me echáis un poco una mano entonces, ¿no? Vale. Bueno, el plan de la charla es el que veis ahí. En primer lugar os quería, cuatro conceptos para luego abordar el problema. La materia se autoorganiza. Algunos ejemplos de autoorganización, de cómo la materia, la propia naturaleza, tiene sus reglas para terminar organizándose ella sola. Nosotros como científicos de materiales, que es lo que es la charla, lo que hacemos es intentar imitar a la naturaleza para diseñar nuevos materiales que nos den posibilidades de hacer cosas nuevas, que tengan nuevas funcionalidades. Y ya voy desvelando un poco el título de la charla. La idea es diseñar materiales que permitan convertir el CO2 otra vez en combustible. Sabemos que el CO2 es el resultado de combustión de los combustibles fósiles. Bueno, pues la idea es, ¿y si conseguimos que lo que sale por el tubo de escape lo podamos volver a reutilizar como combustible? Pues tendríamos una manera de no incrementar el CO2, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Y de lo que se trata es de diseñar un material que haga eso. Pero antes de eso me hace falta exponer la idea de autoorganización. El primer ejemplo y más sencillo, antes de pasar, es lo más a nivel básico, lo más sencillo de autoorganización es allá en el comienzo de los tiempos, cuando los quarks estaban muy juntos, había mucha densidad de energía, se autoorganizaron y formaron protones y neutrones. Los electrones ya son ellos partículas elementales, clac, y entonces esas tres piezas dan lugar a esta familiar figura que vosotros conocéis, que todo el mundo ha visto alguna vez, que es la tabla periódica. Pero esta es una tabla periódica que a los químicos les puede chocar porque tiene información astronómica. Fijaos, están marcados con colores las proporciones en las que los elementos se han constituido en eventos de gran densidad de energía, y están marcados los eventos de gran densidad de energía. El primer evento de mucha densidad de energía, el Big Bang, es el que está en azul, y si os dais cuenta, da lugar a todo el hidrógeno. Ahí se formaron los protones, los neutrones, y en cuanto un protón se encontró con un electrón, tuvieron una relación intensísima y hasta ahí, porque empezaron a dar vueltas el uno alrededor del otro, uno más que el otro, y se formó todo el hidrógeno. Se fusionaron también los protones, dos protones fueron capaces de superar la repulsión electrostática, y se formaron casi todos los átomos de helio, y así sucesivamente. En otros eventos astronómicos que tenéis ahí mostrados, no vamos a bajar a los detalles, pues son las fusiones de las estrellas de neutrones, las explosiones de las supernovas y la muerte de las distintas estrellas según su tamaño, han ido dando lugar a los distintos elementos. Pero lo interesante de todo esto es que
son combinaciones de 3 cosas nada más: protones, neutrones y electrones, no hay más. Y sin embargo salen, pues como podéis ver, desde el hidrógeno hasta el radio, 88 elementos y más, que no están ahí todos, ¿verdad? Bien, ese es un primer ejemplo de autoorganización a nivel nuclear. A nivel atómico tenemos otros ejemplos de autoorganización que tienen un aspecto muy biológico, ¿verdad? Si os dais cuenta, el que tenemos aquí a mano, siempre tengo que pensarlo porque como me lío mucho con esto, pues debe ser esto la mano izquierda, ¿verdad? En la mano izquierda tenemos lo que parece la cueva de un percebe, ¿eh? Parece como un percebe o un gusano marino está fabricándose ahí una cueva. Bueno, pues en realidad no es un percebe, es carbonato de calcio que ha crecido en el fondo de un vaso de precipitados en unas determinadas condiciones de corrientes, de energía, de concentración de energía, unos eventos de concentración de energía particular, y han conseguido fabricar carbonato de calcio, esos tubos. Esto lo ha hecho mi colega y amiga Elizabeth Escamilla, que la vais a ver la foto al final, porque está muy orgullosa de sus jardines químicos. Y otra cosa que ha hecho también Elizabeth, y que además ha obtenido premio, el premio FOTCiencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es la dalia que está a continuación. Si os dais cuenta, pues parecen un par de flores, ¿no? Un par de dalias preciosas, pero hay un poco de trampa que se ve fatal, que es esta rayita de aquí. Si os fijáis, aquí hay una rayita chiquitaja, ¿no? Pues eso es la barra de escala. Este tamaño, eso es una micra. Así que es una micra, o sea que son unas dalias que para ojal irían mal, no se verían mucho, ¿no? Son muy muy chiquititas. Entonces son cristalizaciones también de carbonato de calcio. O sea que la naturaleza se puede organizar fijaos que es siempre carbonato de calcio y salen cosas muy distintas. Bueno, pues si la naturaleza puede terminar con resultados tan distintos organizándose de una manera u otra, según le aportemos la energía de una manera u otra, quizá podamos nosotros imitarla y crear nuevos materiales que nos den posibilidades distintas a las que tenemos a la disposición, ¿no? Entonces, el problema que queremos abordar es, en este sitio, que yo creo que está la foto sacada de un catálogo de muebles de laboratorio, porque no hay ni un laboratorio que yo conozca que tenga ese aspecto, porque es justo el día que lo estrenan, luego se convierte en una guarrería total. Y este es el sitio donde yo no trabajo. Yo no estoy nunca ahí, porque además yo soy físico, no soy químico, ¿eh? Entonces estoy como intruso en este terreno y además es el sitio de los olores, entonces este es un sitio del trabajo duro y difícil, ¿no? Es el resultado final. Yo estoy en este lado en un ordenador con menos fondo porque la foto debe ser del año María Castaña y entonces pues han puesto ahí un monitor muy viejo. Nosotros trabajamos pues básicamente en el Centro de Supercomputación de Castilla y León y en algunos otros centros de supercomputación porque tenemos que resolver ecuaciones más o menos complicadas, las ecuaciones de la mecánica cuántica, que son las que nos permiten describir los materiales, ¿no? Lo que hacemos, aquí no hay, esto es una cosa como muy de la disciplina, ¿no? De quién hace qué. Y en realidad nos ayudamos mutuamente. Los que estamos en los ordenadores ayudamos a los experimentales y los experimentales nos aportan datos que nos ayudan a nosotros a orientar nuestros modelos. Nosotros no construimos desde la nada, nosotros nos sugieren posibilidades nuestros colegas y decimos, pues podría ser así, vamos a probar a construir el material en el laboratorio de otra manera, en el ordenador de otra manera, a ver qué sale, ¿no? Bien, pues si me pasas, vamos a intentar encontrar nuevas funcionalidades para resolver un problema, que es el que os he comentado al comienzo, que es intentar convertir el CO2 otra vez en combustible para empezar el ciclo de nuevo. Es nuestro granito de arena desde la Universidad de Burgos, pero también desde otras muchas universidades, porque los que os voy a contar es un proyecto europeo en el que estamos universidades de varios países y empresas de varios países, en el que intentamos abordar la segunda estrategia, que es utilizar el CO2 nuevamente como combustible para que no aumente por el uso. Nosotros tenemos que usar combustibles para movernos, para disponer de energía, y en la combustión pues se va a producir CO2. Entonces, una posibilidad es coger el CO2 y guardárnoslo. Eso es literalmente una de las opciones y se hace. Intentar
capturar el CO2 de la atmósfera y guardárselo en algún sitio, eso se hace y también trabajamos en eso. Y la otra posibilidad es reutilizarlo. Entonces os voy a contar una parte de un problema que es intentar reutilizar el CO2. Este es el que vamos a intentar abordar. Entonces, convirtiéndolo en otro combustible, y el problema global le vamos a ver aquí. Fijaos, lo que vamos a intentar es, bueno, pues los gases del tubo de escape tienen el CO2 que tanto nos están comentando, que tiene el aumento de la concentración en la atmósfera, nos está provocando el aumento de temperatura. Esto sale del tubo de escape de los coches, de las chimeneas de las casas, cada vez que quemamos algo. Entonces, aquí tenemos a nuestra molécula de CO2 y en las combustiones de los combustibles fósiles, además, también se produce agua. Aquí tenemos nuestra molécula de agua, ¿verdad? Entonces, nuestro propósito final, ¿qué combustible queremos obtener al final del todo? Bueno, pues el que queremos obtener es este de aquí, este perrito. Esto que parece un perrito, pues es una molécula que tiene 2 átomos de carbono, átomos de hidrógeno, una cabecita de aquí, que es el átomo de oxígeno, es etanol. Es un alcohol chiquitito, hay otro más chiquitito, pero bueno, es el alcohol que está pues en las bebidas alcohólicas, el etanol, ¿verdad? Ese es el propósito que nosotros perseguimos, partir de aquí y terminar aquí. Si os fijáis, una estructura es muy chiquitita y muy simple, y la otra es más estructurada y más grande. Claro, pasar de elementos pequeños y simples a otros más grandes y más estructurados requiere energía, requiere aportar energía de manera espontánea, eso no va a suceder, pero recordad, si solo con 3 elementos el universo ha sido capaz de fabricar toda la tabla periódica acumulando la energía de determinada manera, ¿por qué no vamos a poder nosotros hacer algo parecido a una escala energéticamente mucho menos complicada? Pues lo podemos intentar. La cuestión es la siguiente, sabemos que no lo podemos hacer de golpe, lo tenemos que hacer en 2 etapas. Entonces, en la primera etapa, lo que vamos a intentar es cortar la molécula de CO2, le vamos a intentar cortar y quitarle un átomo de oxígeno y quedarnos con una molécula de CO, de monóxido. Entonces, hacerla un poco más simple. ¿Por qué? Porque esa nos va a permitir, uniendo 2 moléculas de esas más simples con agua, formar el etanol. Nos va a sobrar un poquito de oxígeno, pero lo podemos utilizar precisamente en la nueva combustión que podríamos realizar, ¿no? Entonces, la idea es, en 2 etapas, partir del tubo de escape, disolverlo en agua y con un nuevo material intentar hacer, en una primera etapa, este corte de la molécula de CO2 y en una segunda etapa la construcción del etanol. Vamos a empezar con la primera parte y os anticipo que, como son 2 problemas que nosotros estamos trabajando por separado, yo os voy a contar el primero nada más. Estamos trabajando en los 2 problemas simultáneamente y os voy a contar el primero, el de cortar la molécula de CO2, ¿de acuerdo? Pasamos. Entonces, tenemos que fabricar un material, tenemos que diseñar primero y luego fabricar un material que haga todas estas cosas. Tiene que ser estable y poroso. Claro, si es inestable no nos vale, tiene que ser algo que se quede ahí. Tiene que ser poroso, porque a través de él tiene que poder pasar el agua que lleva disuelta el dióxido de carbono y los demás gases de la combustión. Tiene que ayudar a arrancar un átomo de oxígeno del CO2, tiene que ayudar. ¿La energía de dónde va a venir? Claro, nosotros para que este problema sirva de algo, esta solución sirva de algo al problema de la acumulación de CO2, la energía la queremos obtener del sol. Por eso el reactor que os he mostrado antes tenía un sol al lado, porque lo que queremos es incorporar la energía, pero desde el sol. Y por eso queremos que sea el reactor de vidrio, para que sea transparente y pueda recibir la radiación, el material, ¿no? Bien. El nuevo material, fijaos, el vidrio tiene ¿por qué lo utilizamos para mantener líquidos que nos bebemos? Pues porque tiene la propiedad de que agarra muy poco, los materiales se quedan muy poco pegados al vidrio, es muy fácil arrancar los líquidos que se quedan en una lámina pegados, de hecho el agua no se queda agarrada, se va por ahí, se va.
y así sucesivamente. Entonces, si queremos que nuestro material aguante pegado a las paredes del vidrio, algo tenemos que conseguir hacer para que la corriente no se lo lleve. Así que también tenemos que resolver el problema del arrastre. Y en una segunda etapa ya tendríamos que abordar el problema de fabricar el etanol, que es el que os he comentado, que os comentaré nada más 2 apuntes, pero no lo vamos a abordar. Vamos a repasar las ideas principales de los 3 problemas en los que hemos subdividido el problema grande. El CO2 y el agua tienen que entrar cómodamente en el material, tiene que arrancar el oxígeno, luego tenemos que acomodar, tenemos que intentar buscar unas tijeras que corten el CO2 y tenemos que en nuestro material tener sitio para que las tijeras se queden ahí, que haya sitio para colocar las tijeras. Y finalmente tiene que tener anclajes el material para que se pueda agarrar al vidrio y la corriente no lo arrastre. ¿Ok? Esos 3 problemas queremos abordar. Vamos a ver uno detrás de otro. Mirad, el candidato al material es este que tenéis aquí. Fijaos, tiene un aspecto... todo eso, esos garabatillos que hay ahí son átomos y las líneas pues serían las uniones entre los átomos, los enlaces, ¿no? Fijaos que tiene un aspecto, los que hayáis oído hablar alguna vez del grafeno, habréis oído que es pues una estructura de carbono, que es de una sola dimensión, que son en disposición hexagonal, todas esas historias, ¿no? Fijaos, esto tiene un aspecto también como de lámina de grafeno, pero muy agujereada, ¿no? Está como tiene muchos boquetes, tiene más cosas, pero son un material de carbono con muchísimos huecos en medio. Entonces, ¿por qué tiene muchísimos huecos en medio? Porque queremos que sea poroso, recordad. Queremos que pueda pasar la corriente de líquido con los gases disueltos por esos huecos tan grandes que tiene ahí en medio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos mucho hueco para que pueda pasar y además tenemos un hueco muy grande para que encajen las tijeras con las que queremos cortar la molécula de CO2 y además hemos sido capaces de inventar unas patitas que son garras para que agarren en el vidrio. Toda es nuestra propuesta. El asunto es, todo esto es en el ordenador, ya veremos luego qué pasa, porque esto es todo muy bonito y podría tener la pinta de ser simplemente un dibujo. No solo un dibujo, detrás de esto lo que hay es las ecuaciones para resolver y obtener las dimensiones, las propiedades, las eléctricas, las electrónicas, las ópticas, las geométricas, todas esas cosas se calculan, ¿no? Y luego hay que contrastar. Bien, pues ya tenemos nuestro candidato a material. Cosas que pueden suceder. Aquí no sé cómo lo voy a hacer, porque a lo mejor si hablo así. Nuestro material, si os dais cuenta, en esta zona de aquí, si esto lo vais repitiendo, aquí habilidosamente he cogido antes si esto es en un bar, pues tendrá que ser con los recursos de un bar, digo yo, ¿no? Pues posavasos. Entonces, si os fijáis, esto de aquí sería una baldosa. Imaginadla un poquito más grande la baldosa y yo si esta baldosa la repito desde aquí y la multiplico, aquí la tengo repetida, aquí la tengo repetida, aquí la tengo repetida, así que sería un material bidimensional, un material en el que yo iría pues colocando primero una baldosa, luego colocaría otra baldosa y iría cubriendo la superficie, ¿verdad? Baldosa tras baldosa, iría añadiendo y conseguiría con una lámina de material. Eso tiene buena pinta porque yo lo que quiero es dejarlo depositado en las paredes de vidrio de un reactor. El reactor mío va a ser de vidrio, entonces que tenga pinta de lámina no es mala cosa. Pero claro, esto es lo que yo digo y lo que yo pienso que va a pasar. ¿Y si se le ocurre al material cuando llevo la baldosa ahí? Pues claro, nosotros no vamos y colocamos las baldosas, son unos colegas en la Universidad de Galloway en Irlanda los que cogen las unidades, las tienen en un matraz, lo mezclan y ¿cómo sabemos si las baldosas se colocan así o se colocan así? ¿Se ponen una al lado de la otra? ¿Se ponen una al lado de la otra? ¿O se ponen una encima de la otra?
Si no se ponen una encima de la otra, nos han matado, nos hemos quedado sin el material. Entonces, tenemos que ver si el material se puede fabricar colocando las baldosas una al lado de la otra. Lo primero es hacer los cálculos para ver si eso va a ser así. Bueno, nuestros cálculos dicen que sí es posible, que las baldosas se van a colocar una al lado de la otra. Pero cuando tengamos muchas más baldosas y hayamos conseguido cubrir una buena superficie, puede suceder que las baldosas empiecen a colocarse una encima de otra. Puede suceder. También hemos estudiado eso para ver qué es lo que pasa. Y aquí pueden suceder dos cosas. Y aquí sí que tengo que soltar el micro. Pueden suceder... Mira, sí, lo digo así, ¿verdad? Me pongo así y ya está, sale. Entonces, pueden suceder dos cosas. O que se coloquen una encima de otra o que se coloquen sin coincidir. O sea, una encima de otra o que se coloquen sin pueden pasar esas dos cosas. Si pasa esta cosa, si sucede esta disposición geométrica, el tamaño de hueco que me queda es este. Y si se me colocan de esta otra forma, el tamaño de hueco que me queda es este. Y ahí tendríamos otro problema. Se nos reduce mucho el tamaño de poro y a lo mejor ya no tenemos hueco ni para nuestras tijeras ni para otros procesos que podemos colocar. Con lo cual nos preocupaba cómo se iban a colocar las baldosas. Bueno, la siguiente fase. Eso, la buena noticia fue que la predicción teórica es que a la naturaleza lo que le gusta es hacer esto, no esto. O sea, que se colocan ordenadamente una encima de otra. Así que el huequito va a quedar. Tenemos hueco para nuestras tijeras. Dijimos, bien, vamos bien. Bueno, siguiente cosa. Clic. Tenemos que conseguir agarrarlo. Bueno, pues aquí tenéis estos son los modelos que construimos para describir el detalle de nuestro material. Sacamos un zoom y resolvemos las ecuaciones para describir los anclajes. Entonces, una de las partes del material, el material visto desde el costado, pues ya veis que tiene un aspecto rarísimo, y vimos que los anclajes que podíamos poner, efectivamente, enganchaban en esta superficie, esto de aquí, esta superficie de vidrio, alguno que aquí habrá gente que sepa más que yo de la estructura de vidrio, por ejemplo. Los vidrios sabéis que son amorfos, sin embargo esta estructura de aquí es ordenada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los computacionales? Pues intentar captar la esencia de un material amorfo y le ponemos ordenadito, porque ordenadito sabemos calcularlo, pero desordenado nos cuesta mucho ordenador y no lo podemos hacer. O sea que hacemos muchas aproximaciones y muchas simplificaciones, ¿no? A pesar de ello, pues nos hacen falta ordenadores, pues eso, como el del Centro de Supercomputación de Castilla y León. Muy bien. Este es un problema, y el siguiente problema era el de las tijeras. Y hombre, somos gente elegantona y dijimos, pues si queremos tijeras de oro, coño, pues ya tiene que ser algo, ya que ponemos unas tijeras, pues las vamos a poner de oro. Bueno, el oro lo que estamos abordando es un problema de catálisis, ¿no? Es un problema de catálisis. Aunque no sepamos mucho de catálisis, sí que sabemos que hay traficantes de catalizadores, ¿no? Que roban los catalizadores de los coches y andan por ahí mangando catalizadores. ¿Por qué? Porque tienen metales con actividad catalítica, y los metales con actividad catalítica, entre ellos está el oro. Hay otros más y son muy caros, ¿no? Entonces, también os digo que aquí el que hemos puesto es 13 átomos de oro, que no para un anillo, o sea, con 13 átomos no se puede hacer gran cosa, pero sabemos que puede tener éxito posteriormente en lo de cortar la molécula de CO2. Lo veremos al final. Bueno, hago un poco de destripe. Sí, corta la molécula de CO2. O sea, que pensábamos que lo podía hacer y lo hace. Pero el otro problema que teníamos, por eso pusimos oro, porque sabíamos que iba a cortar. Pero la cuestión es, ¿y si ponemos oro y no se nos queda agarrado en el material? Llega la corriente del combustible disuelto, raca, y el oro a la mierda, allá que se va con la corriente. Entonces había que estudiar el problema de que las nanopartículas de oro se quedasen ancladas. Entonces, efectivamente, resolvimos ese problema y hemos visto que si nuestros colegas de la Universidad de Galloway introducen 2 atomitos de azufre, son capaces de agarrar el oro. También esa parte la hemos podido resolver. Y con todo esto tendríamos los 3 problemas resueltos, los 3 subproblemas en los que hemos dividido el problema
pero nos quedaría ver la cuestión esa de que si va apilando, si el material se convierte en una sola lámina o si se va colocando una lámina encima de otra. Imaginaos, por ejemplo, que colocáis un folio encima de otro, bueno, pues hay una separación, pero si espachurráis el folio, si lo arrugáis y luego colocáis otro encima, pues posiblemente no esté con la misma separación. Solo cuando vaya cogiendo suficiente peso los folios que vais acumulando y acumulando y acumulando van a alcanzar una distancia, ¿no?, entre ellos. Es justo lo que nos pasa aquí con este material. Lo que hemos visto es que si tienes una sola capa del material, la distancia entre láminas es de casi 4 angstroms, es de 4 nanómetros, y si ponemos 3 capas es básicamente lo mismo, pero al añadir la cuarta empieza a disminuir la distancia entre ellos, con lo cual tenemos la idea de que el material tendría esa distancia entre sus láminas cuando las vayamos colocando. ¿Por qué sucede eso? Pues por cosas bastante sencillas, bastante simples al final, ¿no?, que son de tipo muy geométrico. El arrugamiento del folio aquí es que lo que enlaza unos elementos con otros son estos eslabones que, si tienes, imaginad los distintos piezas del material colocado de esta manera y el eslabón, pues esto es un poco una guarrada, pero como me lo voy a beber yo, me lo vais a perdonar. Entonces, el eslabón puede estar colocado así, que es la rodajita esta de limón, o puede estar colocada en vertical, de esta otra manera. Como no se me va a quedar, la voy a sujetar, ¿de acuerdo? Podría estar así. Si el eslabón está así, se va a chocar con el eslabón de arriba, se choca con el eslabón de arriba, se choca con el eslabón de arriba, y entonces se quedan separaditas. Pero cuando empieza a haber más láminas y más láminas, estos eslabones les van a empezar a pesar todos los de arriba y se van a colocar de esta otra manera. Justo es lo que pasa, ¿de acuerdo? Justo es lo que pasa. Así que por eso se van aplastando y van disminuyendo la distancia entre las laminitas. Bien, eso afectará a las tijeras que tenemos que colocar en medio, porque hay que usar en el hueco para las tijeras posterior. Muy bien, pero ya tenemos, todo esto es teoría. En algún momento tendremos que llegar al laboratorio para ver si el material está o no. Ahí está, hay una que ya se está aburriendo mucho, que es mi perra, que está allí tirando de la correa como una posesa, pues que está claro que esto no le interesa ni lo más mínimo. Pasamos, porfa. Nuestros colegas en la Universidad de Galloway, os he dicho que esto es un proyecto europeo del programa Horizonte 2020 y lo hacemos, pues, el que tenga curiosidad por saber los asuntos técnicos, los que quieran profundizar un poco, pues que se metan en la web de los proyectos europeos, que son muy fáciles de encontrar, y el proyecto tiene el bonito nombre de Nefertiti, ¿eh? Entonces ahí podéis ver todo lo que vamos publicando sobre todo esto. Bien. Nuestros colegas de la Universidad de Galloway, en paralelo a nuestros cálculos, íbamos hablando de cómo iban las cosas, pero al principio cada uno trabajaba por su cuenta, pensando en juntar elementos. Bueno, pues los colegas de la Universidad de Galloway fabricaron el material. Claro, uno ve este material y dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo que he contado antes? Pues esto en unas fotos grises. Bueno, fijaos, aquí sí que se aprecia una estructura de terrazas. Aquí también se aprecia una estructura de terrazas. Aquí. Es que como lo he tenido que mirar antes para contarlo bien, fijaos, aquí se ve una terraza, otra terraza, otra terraza, otra terraza. Y aquí son fotografías obtenidas con un microscopio electrónico. Aquí también tenemos una estructura de terrazas, otra y otra. Pero este definitivamente es parecen lentejitas, ¿no? Son como globitos. Entonces, ellos lo que dicen, nuestros colegas experimentales, dicen, estos son fotografías del material. Son 3 mecanismos distintos para obtenerlo. Por estos mecanismos, esto podría parecerse a lo que vosotros decís, esto definitivamente nada. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos ayudamos? No estamos compitiendo con los colegas experimentales, estamos intentando ayudarles nosotros a ellos, que al final esto hay que hacerlo en el laboratorio para poder resolver el problema. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? Tenemos que identificar si lo que están haciendo es el material o es otra cosa. Si tienen una remezcla de las baldosas ahí colocadas, caídas, desordenadas, y entonces el material no va a funcionar. Muy bien. Pues, ¿cómo ayudamos, cómo comparamos
los diseños teóricos con la síntesis de laboratorio. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues la manera es predecir propiedades que ellos puedan medir. Fijaos, esto es como intentar averiguar lo que hay dentro de una caja sin abrirla, más o menos, ¿no? Entonces, ¿te importa pasar? Entonces, vamos a intentar predecir alguna propiedad. Bueno, una que ya hemos podido predecir es la distancia entre las láminas. ¿Esto lo pueden medir nuestros colegas experimentales? Sí, tienen técnicas para hacerlo. Y otra de las cosas que se puede hacer es saber si el material realmente está hecho de planos y están apilados o no. Y vamos a ver es un poco CSI, hay que estar pensando ahí, si fuese así pasaría tal, os lo voy a ir contando. Pasamos. Entonces, lo primero, sí que hay técnica para intentar encontrar la distancia. Es iluminar con rayos X. Básicamente es iluminar con rayos X. ¿No habéis visto alguna vez la luz de una farola a través de una cortina, de un visillo? ¿No habéis visto que forma como un rombito? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Sí o no? ¿En las películas? Coño, pero esto en el visillo de tu casa te pones a mirar la farola de lejos y se ve como un rombito. Bueno, pues esos rombitos lo que manifiestan es el orden del entramado del tejido. Si está tejido los hilos puestos en horizontal y en vertical, pues te salen esa crucecita, ¿no? Por cierto, es lo mismo que hace que veas fatal con las gafas cuando se te pone roña, ¿no? Que la luz se te difumina, pues eso. Bueno, pues si nuestro material es ordenado, pues termina la iluminación con rayos X permite saber cuál es la distancia entre las láminas. Unos colegas con los que nosotros nos trabajamos y que han medido un material muy parecido a este, que no es este, pero es muy parecido, midieron la distancia y les salieron 0,33 nanómetros entre lámina y lámina. Nuestros cálculos son la rayita roja que tenéis ahí arriba. El dato experimental es la rayita roja, esta que está aquí en horizontal. La raya roja es los datos experimentales, este 0,33, y nuestros cálculos son los que tenéis ahí. Entonces, vosotros diréis, pues no coincide. Bueno, pues esto es a lo que se suele llegar, ¿eh? Esto es a lo que vosotros diréis, pues no es muy concluyente. Bueno, es suficientemente concluyente. ¿Por qué? Porque fijaos, cuando hay dos láminas hay una diferencia de 0,8 nanómetros. 0,8 nanómetros es suficiente para poder decir que sí que es diferente. Esto es una cosa, a mí me han pedido que me restrinja a los 20 minutos, lo voy a intentar, aunque no sé si voy... Sí, que me he pasado ya de largo totalmente. Bueno, luego vuelvo sobre la incertidumbre porque me voy a enrollar si no y no acabamos. Pero la idea de incertidumbre y de seguridad en las predicciones es algo que nos afectó muchísimo durante el COVID, y yo veía hacer ciencia en directo, la gente se desesperaba y yo decía, pues si esto es lo normal, si esto es lo que hacemos todos los días, que es no ponernos de acuerdo entre nosotros hasta que nos hemos terminado por ponerlo. Bueno, conseguimos predecir esta distancia y parece que coincide con la distancia experimental. Y la otra cosa que podemos hacer, y aquí nos vamos a parar un momentito, mirad, vamos a escuchar. No sé si sonará el vídeo. Bueno, si no suena no pasa nada. Imaginaos que aquí tenemos un conjunto de péndulos que, si os dais cuenta, lo que les regula es la longitud nada más, ¿no? Les regula simplemente la longitud. Entonces, han obtenido un estímulo inicial y luego se obtiene una respuesta. Yo me he preparado, por si no funcionaba el sonido, algo más sonoro. ¿Cuál de las dos botellas os parece que tenía más agua? ¿O cerveza? A ver, repito la jugada, pero no vale mirar, ¿eh? La segunda está vacía, ahí, la segunda está vacía, pero bueno, da igual. Lo que sí que sabemos no es cerveza, ¿eh? Es agua. Entonces, lo que sí que sabemos es que el sonido que emite la botella, es una vibración ahí de la columna de aire, guarda relación con lo que tiene dentro. Así que si somos capaces
Lo del trino de la naturaleza, que hace un gorrión de 500 kilos en una rama. Esto se lo habéis visto alguno, esto es un chiste muy conocido, ¿verdad? ¿Qué hace? Pío, pío, ¿no? Porque no puede hacer pío, pío, tiene que hacer pío, pío. Bueno, pues eso es lo que hace un gorrión de 500 kilos. Si somos capaces de averiguar, no sé si el sonido, en realidad las moléculas no chirrían, pero el chirrido de las moléculas es óptico. Si podemos encontrar cómo chirrían las moléculas, pues podemos encontrar alguna señal de cómo son. Entonces, si pasamos a la transparencia siguiente, la señal de que hemos sido capaces de no tener esta pieza por un lado, esta por otra, separado en un matraz, sino de que se han unido, es que esto está aquí en medio. Aquí hay un eslabón, si os fijáis. La cuestión es, si somos capaces de aislar el chirrido de ese eslabón, en esa especie de colchón, si somos capaces de averiguar cómo suena ese eslabón cuando está en el colchón, entonces decimos, tenemos colchón, no está suelto. Entonces el asunto es intentar averiguar cuál es la vibración de ese eslabón. Bueno, pues los experimentales nos decían que el dato que hablaba del chirrido de esa parte del colchón eran 1359 en las unidades correspondientes. Nosotros lo calculábamos y a nosotros nos salía 1134, con lo cual no estábamos de acuerdo. Digamos, pues si lo habéis fabricado tiene que ser así y bueno, pues aquí ¿qué averiguamos? Que nosotros habíamos hecho un modelo que no reproducía correctamente la esencia de lo que habían fabricado ellos. Y en la siguiente transparencia lo que hicimos fue, lo que os muestro los resultados, de volver a calcular el sonido del eslabón, no cuando había una sola lámina, que es el primer resultado, sino cuando había 4. Cuando ¿os acordáis de la rodaja de limón puesta en vertical y en horizontal? No es lo mismo que haga esto que haga esto. Pues cuando vimos que era importante que estuviese apilado, volvimos a calcular y nos salió el resultado 1341, que compara con el 1359, y vosotros diréis, pues no es el mismo. Pero dentro de los márgenes de incertidumbre y aproximaciones con los que comparamos, podemos decir que sí, podemos decir que es suficientemente parecido. Así que, ¿qué es lo que terminamos averiguando? Que nuestros colegas lo que están sintetizando, sí están sintetizando el material, sí lo tienen, y es apilado, no son láminas sueltas. Hemos averiguado otras cosas. Así que tenemos el problema resuelto. Tenemos el problema resuelto porque lo único que nos queda es meter las tijeritas en medio. Esto lo hemos hecho el mes pasado y sabemos que efectivamente queda agarradito y que corta el CO2 y saca moléculas de CO. Así que ya tenemos los elementos para terminar obteniendo el etanol. Y en la última transparencia, pues vais a ver que lo que tenemos básicamente resuelto es la primera parte del problema. Nos queda la segunda parte en la que estamos trabajando, y como es un proyecto que dura 4 años, todavía no lo hemos concluido. Nosotros tenemos solo unos pocos meses más para hacerlo, porque están los colegas que fabrican el reactor, los colegas que fabrican los concentradores solares. Hay mucha gente fabricando cosas y gente diseñándolas. Nosotros somos los de la parte de diseño y acabamos en el mes de julio. Y los que estamos en la parte del diseño somos yo mismo, mi colega Eli, una granadino mexicana que es una currante excepcional, y mi colega Santiago Aparicio, que es un profesor de la Facultad de Ciencias. Somos todos profesores de la Universidad de Burgos y además trabajamos en el Centro de Materiales de la Universidad, que se llama ICRAM. Y ya en la última transparencia me he pasado de tiempo, pero vamos, me he pasado de tiempo espectacularmente, pero bueno, me he sentido, y eso que soy de ciencias, no sé ni sumar segundos, no sé qué es con lo que he hecho, sí. Estaba relajado porque sabía que no tenía colega a continuación, entonces, bueno, pues me he soltado, así que nada. Este es el rato de que preguntéis lo que os apetezca y daos cuenta, si hay un infierno para un científico es el de la falta de rigor, si hay un purgatorio es el de la falta de precisión, y hoy pues hemos estado, no sé si en el infierno, en el purgatorio,
Yo me he sentido más bien en el paraíso, así que no hay pregunta tonta, más que la que no se hace, así que ánimo. Me dejo muchas cosas en el tintero, así que si os apetece, pues nada, podemos charlar ahora un rato. A lo mejor es más cómodo que en vez de estar yo aquí, nos sentemos ahí en la barra y codo a codo preguntemos, pero bueno, por empezar, pues podemos preguntar. Comentabas que los productos de la combustión generalmente son dióxido de carbono y agua. Y eso es una combustión, en teoría, más o menos limpia. ¿Vale? Muchas veces hay combustiones muy malas que generan ya ese... Muchas porquerías más, sí. Sin necesidad de buscar ese monóxido, que por otra parte es peligroso. Sí. Tú date cuenta que nosotros, al problema que intentamos atacar es el de reducción del CO2. Entonces lo que pretendemos es... obviamente no queremos que nos quede CO por ahí, claro. Además en una mala combustión se produce y sabemos lo peligroso que es. No, lo que queremos es reutilizarlo, volver a convertirlo en combustible. Tendríamos etanol, ¿no? El etanol se puede reutilizar para otros propósitos. Pero en vuestra cabeza, ¿qué tipo de máquina estáis pensando? ¿Estáis pensando en un... Mira, nos vamos, si pones... Esto es, date cuenta... al comienzo, en la segunda o en la tercera transparencia, mira, si me pones aquí, a ver que lo vea, la que está después de esta, la que está después, aquí, mira, este es un proyecto europeo. Los proyectos europeos se clasifican en función del grado de aplicabilidad desde 0 hasta 9. Desde 0 hasta 4 es concepto teórico puro. Desde 5 hasta 7 es prototipo de laboratorio. Y de 7 a 9 es aplicación industrial. Nosotros estamos en prototipo de laboratorio. Lo primero que hay que hacer es ver en laboratorio si funciona. Entonces, nuestro aparatito es este, de aquí. Este aparato de aquí, literalmente tiene este tamaño. Es esto. Entonces, eso que ves ahí es esto. Es de este tamaño. Entonces son dos láminas de vidrio que tienen canales en medio para hacer pasar, por aquí entra el gas, el líquido, por aquí sale y se le hace circular en zigzag por los canalines que hay dentro de las dos láminas de vidrio que se pegan. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pegar el material dentro de los canales de vidrio. Entonces es un prototipo de laboratorio. Si funciona, luego llega otro proyecto. Oye, esto nos cuesta 4 millones de euros. Entonces no todos caen aquí, somos mucha gente. Entonces lo siguiente es escalarlo, ¿no? Esto es como las clases mías de... que dices, ¿alguna pregunta? A ver, estoy pensando en la idea de la, no sé si llamarlo así, eficiencia energética. Sí. Por una parte, lo que intentáis conseguir es reducir el CO2 que va a la atmósfera y por otra parte me imagino también obtener energía adicional. O sea, energía adicional. Entonces, por una parte, lo que yo me pregunto es, ¿realmente sí que a través de estas dos fases se reduce el CO2? Y la segunda sería... ¿la energía que se obtiene de ese nuevo combustible es superior a la que se utiliza en estas dos fases del... Mira, es un la cuestión sería el balance energético. El problema en un balance energético es que salga negativo, que tengas que aportar más energía que la que obtienes, siempre que la tengas que aportar tú. Pues si la aporta el sol. Entonces, ¿por qué el reactor es de vidrio? Porque el reactor va colocado en un sistema con unas lentes encima que concentran la energía solar para activar los materiales. Entonces, el balance, o sea, conseguir construir esta molécula a partir de estas cuesta mucha energía. Y luego cuando lo devuelves vas a obtener energía, pero menos. O sea que el balance sí es negativo, pero está este aquí, que es el que te resuelve el problema. ¿De acuerdo? Esa es la idea. La energía del sol hay que captarla, ¿no? Claro. No es... Sí, efectivamente. Entonces yo os he contado esta parte. Luego están los colegas que están diseñando los concentradores, que además utilizan lentes para concentrar. Lentes, bueno. Entonces están estudiando y además
en un rango concreto de frecuencias, con lo cual tienen que utilizar un tipo concreto de luz, que ya me pongo técnico, un color concreto de luz. Entonces tienen que utilizar tintas especiales que actúen como filtro. Entonces están escogiendo el tipo de material con el que haga las lentes. No vaya a ser que el material elimine parte de la energía, que es justo lo que nos hace falta. Están estudiando también el tipo de tinta que tienen que poner para que el filtro sea adecuado. O sea, hay más problemas que este. Nosotros somos los de los materiales. Luego la parte de óptica geométrica y de captación solar, pues son los de la energía solar los que lo hacen. Por eso en los proyectos europeos trabajan, pues te puedes encontrar en el mismo proyecto, pues mira, literalmente, desde un periodista hasta un biólogo, pasando por un minerálogo y, o sea, gente de muchísimas disciplinas, porque hay que abordar muchos palos para que sea aplicable. O sea, los que son proyectos muy teóricos, esos que van de 0 a 4, pues esos con poca gente se apaña uno, porque te coges unos cuantos físicos, unos cuantos químicos, unos cuantos matemáticos y apañas. Pero cuando hay que construir, pues hay que meter más gente. ¿Por qué etanol? Porque, o sea, al final vamos a volver a otra combustión, ¿no? Pues sí, la idea es que sea circular. Está un poco dentro de la idea del paradigma este de economía circular, que los desechos volver a utilizarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué etanol? Porque es la molécula que tiene 2 átomos de carbono. La energía donde está es aquí en este enlace. Entonces, si ya nos cuesta un montón unir dos, pensar en unir más nos parece complicado. Entonces vamos a empezar a ver si nos prueban a formar ese enlace, y si somos capaces de hacer más, pues ya veremos, ¿eh? Pero la energía, básicamente, fijaos, esto se puede ver como los mecanismos de bombeo de las centrales hidráulicas, que con energía solar por la noche, con los sobrantes de energía eléctrica obtenida por energía solar, rebombean el agua hacia arriba, y entonces lo que hacen es acumular el agua más en alto para volver a soltarla. Bueno, pues aquí, si os dais cuenta, hemos soltado la energía de cadenas de carbono muy largas, hemos terminado en un solo átomo de carbono, y nosotros, volviendo a utilizar la energía solar, rebombeamos para formar una cadena cortita, pero una cadena de átomos de carbono. La combustión es romper las cadenas de carbono. Bueno, pues nosotros volvemos a formarla, rebombeamos. Bueno. Antes nos has enseñado unas fotografías, ¿no?, de cómo se han tomado, porque es algo muy pequeño. Pues me encantaría que estuviese Eli, que es la que lo hizo, porque nuestra compañera, las Dalias, ¿no?, la Dalia maravillosa, pues son fotografías de microscopía electrónica. Entonces, y luego son de falso color. El color original de la fotografía es este de aquí, abajo. Entonces, en el concurso Fotciencia, que es de... yo os animo a que os metáis en la página web del Consejo, y son unas fotografías que cuando los vean los diseñadores de camisetas, me parece que se va a cabo. Hay diseños que la naturaleza lo hace casi siempre mejor que nosotros. Permiten en las bases el cambio de color de las fotografías electrónicas, que siempre son en falso color y grises, ¿no? Entonces, esto está el color cambiado, pues, para la cuestión del concurso. O sea, con esos microscopios sois capaces de ver esas láminas que estáis tratando de... Sí. Se puede, según el tipo de microscopio, claro, se puede. Aunque hay otras técnicas, ¿no? Es como lo que os he comentado de hacer pasar la luz y ver la luz que llega al otro lado. O sea, lo que os he comentado, por ejemplo, del sonido de las moléculas, en realidad no es sonido, lo que se capta, lo que se hace es, se emite luz, se las ilumina y se recoge la luz que reciben. Y el cambio en la luz es lo que te permite saber si la botella está llena o vacía. Tú soplas, obtienes y sabes lo llena que está. Pues lo mismo con la luz, iluminas. Y la luz que recibes, que te devuelve, puede ser o del mismo color o de otro distinto. La diferencia del color te permite saber qué es lo que ha hecho la molécula. Si ha vibrado así, si ha vibrado de la otra manera, entonces ya sabes cómo está colocada. Más cositas. Pues nada.
Me he ganado una cerveza, ¿no? Vale, pues nada, un placer, nunca lo había hecho y yo me lo he pasado bien, así que yo espero que vosotros que lo hayáis pasado por lo menos tan bien como me lo he pasado yo. Bueno, pues nada, muchas gracias.